El millonario viudo solo buscaba una niñera para su hijo, pero cuando la vio en la puerta, hermosa y tímida, preguntó en voz baja, ¿cuidarás de mí también? Lo que pasó después, ninguno de los dos esperaba. El sol de noviembre caía implacable sobre las calles de Guadalajara y Sofía Herrera ajustó nerviosamente su bolsa mientras caminaba hacia la cafetería donde había acordado encontrarse con su mejor amiga, Carmen. El aire olía a tacos al pastor y escape de camiones, una combinación que normalmente la tranquilizaba, pero hoy solo intensificaba la ansiedad que le carcomía el estómago. «Sofía, aquí». Carmen agitó la mano desde una mesa cerca de la ventana, su sonrisa radiante contrastando dramáticamente con el rostro preocupado de su amiga. Sofía se dejó caer en la silla de plástico con un suspiro profundo. «Carmen, no sé qué voy a hacer. Ya han pasado 3 semanas desde que cerraron la escuela y he enviado mi currículum a todas las instituciones educativas de la ciudad. Nadie está contratando maestras ahora». Carmen tomó un sorbo de su café de olla y estudió el rostro de su amiga. Sofía había perdido peso. Sus mejillas, antes redondas y rosadas, ahora se veían más angulosas. Sus ojos color miel, que siempre habían brillado con entusiasmo cuando hablaba de sus pequeños estudiantes, ahora reflejaban una preocupación constante. «¿Y qué hay del dinero para la renta?», preguntó Carmen suavemente. «Me quedan exactamente 1.500 pesos», Sofía susurró, jugando nerviosamente con la servilleta. «La renta son 4.000. Mi casera, doña Esperanza, ha sido muy paciente, pero no puedo seguir abusando de su bondad». El teléfono de Carmen vibró sobre la mesa. Lo tomó, frunció el ceño mientras leía, y luego sus ojos se iluminaron. «Sofía, ¿recuerdas a mi prima Leticia, la que trabaja en una agencia de empleos domésticos en la Ciudad de México?» Sofía asintió, sin entender completamente hacia dónde iba la conversación. «Mira esto». Carmen giró su teléfono para mostrar el mensaje. «Dice que tiene un trabajo urgente. Un empresario muy importante necesita una niñera para su hija pequeña. El sueldo es... Dios mío, Sofía, son 15,000 pesos al mes». Los ojos de Sofía se abrieron como platos. «¿15,000? ¿Estás segura de que leyó bien el número? Eso dice aquí. Pero hay algunos requisitos específicos. Tiene que ser alguien con experiencia en educación, preferiblemente soltera sin compromisos familiares y dispuesta a vivir en la casa durante los días de semana». Sofía sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. La cifra era 3 veces lo que ganaba como maestra y resolvería todos sus problemas financieros de una vez. Pero mudarse a la Ciudad de México significaba dejar atrás todo lo que conocía. «¿Sabes algo más sobre esta familia?», preguntó, tratando de mantener la voz calmada. Carmen tecleó rápidamente en su teléfono. «Le estoy escribiendo a Leticia ahora. Dice que el señor es viudo, que perdió a su esposa hace algunos años. La niña tiene 6 años y, según parece, es muy tímida. Han tenido problemas para encontrar a alguien que pueda conectar con ella». Sofía cerró los ojos por un momento, imaginándose a una pequeña niña de 6 años que había perdido a su madre. Su corazón de maestra inmediatamente se ablandó. Había trabajado con niños que habían pasado por traumas similares y sabía lo importante que era la paciencia y el amor genuino en esos casos. «¿Cuándo necesitarían que empezara?», preguntó finalmente. «Leticia dice que es urgente. Podrían hacer la entrevista mañana si estás interesada». Sofía miró por la ventana de la cafetería, observando a las personas que pasaban por la calle. Una pareja joven empujaba un cochecito de bebé, riendo mientras el pequeño aplaudía. Una señora mayor vendía flores en la esquina, sus manos curtidas por años de trabajo bajo el sol. Esta era su ciudad, su gente, su hogar. Pero también sabía que no tenía muchas opciones. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Dile a tu prima que estoy interesada». «¿Cuándo sería la entrevista y dónde?». Carmen sonrió ampliamente y comenzó a teclear furiosamente. «Perfecto, te va a encantar la Ciudad de México, Sofía. Y quién sabe, tal vez este sea exactamente el cambio que necesitabas en tu vida». Sofía asintió, tratando de contagiarse del optimismo de su amiga, pero una pequeña voz en su interior le susurraba que esta decisión cambiaría su vida de maneras que aún no podía imaginar. «Soy sí, Salfa.
La estación de autobuses de la Ciudad de México bullía con la actividad típica de un viernes por la mañana. Sofía aferró su pequeña maleta con una mano y sostuvo firmemente su bolsa con la otra, mientras navegaba entre la multitud de viajeros, vendedores ambulantes y conductores de taxi que gritaban destinos a todo pulmón. El viaje desde Guadalajara había durado 6 horas, tiempo que Sofía había aprovechado para repasar mentalmente toda la información que Carmen había podido conseguir sobre su posible empleador. Ricardo Mendoza, 35 años, dueño de una empresa de construcción que había crecido exponentially en los últimos 10 años, viudo desde hace 3 años, una hija de 6 años llamada Emma. «Disculpe, señorita». Un hombre mayor con uniforme de chofer se acercó a ella. «¿Es usted la señorita Sofía Herrera?» «Sí, soy yo», respondió sintiendo cómo sus nervios se intensificaban. «Soy don Joaquín, chofer de la familia Mendoza. El señor me envió para recogerla». Sofía siguió al chofer hacia el estacionamiento, donde la esperaba un Mercedes-Benz negro que brillaba bajo el sol matutino. Nunca había estado dentro de un automóvil tan lujoso y se sintió completamente fuera de lugar mientras don Joaquín le abría la puerta trasera. «Es la primera vez que visita la capital, ¿verdad, señorita?», preguntó don Joaquín mientras maniobraba a través del caótico tráfico chilango. «Sí, y debo admitir que me siento un poco abrumada», confesó Sofía, observando los rascacielos que se alzaban a ambos lados de Paseo de la Reforma. «No se preocupe, la Ciudad de México puede parecer intimidante al principio, pero tiene su encanto. Y la familia Mendoza es muy buena gente, especialmente la pequeña Emma. ¿Ha trabajado con ellos durante mucho tiempo?». La expresión de don Joaquín se volvió más seria. 5 años. Desde antes de que la señora... Bueno, desde antes del accidente. La pequeña Emma cambió mucho después de perder a su mamá. Esperamos que usted pueda ayudarla». El automóvil giró hacia una colonia que Sofía reconoció como las Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Las casas eran cada vez más grandes y elegantes, con jardines perfectamente cuidados y portones imponentes. Finalmente, se detuvieron frente a una residencia de 3 pisos con una fachada moderna de piedra y cristal. El jardín frontal parecía sacado de una revista de arquitectura, con una fuente de cantera rosa en el centro y palmeras perfectamente podadas. «Hemos llegado», anunció don Joaquín, bajando para abrirle la puerta. Sofía respiró profundamente mientras caminaba hacia la entrada principal. Una empleada doméstica de mediana edad, con delantal inmaculadamente blanco, le abrió la puerta con una sonrisa amable. «Buenos días, señorita Herrera. Soy Esperanza, el ama de llaves. El señor Mendoza la está esperando en su despacho». El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Los techos altos, los pisos de mármol y los muebles de diseño creaban una atmósfera elegante pero fría. Sofía siguió a Esperanza a través de un pasillo decorado con arte moderno mexicano hasta llegar a una puerta de madera maciza. «Señor Mendoza, ha llegado la señorita Herrera», anunció Esperanza después de tocar suavemente. «Que pase», respondió una voz masculina profunda desde el interior. Sofía entró al despacho y inmediatamente se sintió pequeña. La habitación era enorme, con estanterías del suelo al techo, llenas de libros encuadernados en piel, un escritorio de caoba que parecía más grande que su antigua cocina y ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Detrás del escritorio se encontraba Ricardo Mendoza, y Sofía tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no quedarse boquiabierta. No era para nada lo que había imaginado. Alto, probablemente midiendo casi 1,80 metros, con cabello negro ligeramente ondulado que mostraba algunas canas prematuras en las sienes. Sus ojos eran de un café tan oscuro que casi parecían negros, y aunque vestía un traje perfectamente cortado, Sofía podía notar la musculatura atlética debajo de la tela. Pero lo que más la impactó fue la expresión en su rostro. Había una frialdad allí, una distancia que parecía haberse instalado permanentemente en sus facciones. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Sofía sintió como si estuviera siendo evaluada, catalogada, juzgada en cuestión de segundos. «Señorita Herrera», dijo Ricardo, poniéndose de pie pero sin ofrecer su mano. Su voz era grave, profesional, totalmente desprovista de calidez. «Por favor, tome asiento»,
Sofía se sentó en una de las sillas de cuero frente al escritorio, consciente de que sus manos temblaban ligeramente. Colocó su bolsa en su regazo y trató de proyectar más confianza de la que realmente sentía. «He revisado su currículum», continuó Ricardo, tomando una carpeta del escritorio. 5 años enseñando en educación primaria, especialización en pedagogía infantil, ningún antecedente criminal. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de ella. ¿Por qué quiere trabajar como niñera cuando claramente está calificada para seguir en la educación formal? La pregunta directa tomó a Sofía por sorpresa. Había esperado preguntas sobre su experiencia con niños, sobre su disponibilidad de horarios, pero no una interrogación tan penetrante sobre sus motivaciones. La escuela donde trabajaba cerró por problemas financieros, explicó honestamente. Necesito trabajo, y la verdad es que siempre he preferido trabajar con pocos niños, en lugar de grupos grandes. Creo que puedo brindar una atención más personalizada de esta manera. Ricardo asintió lentamente, pero su expresión no cambió. Mi hija ha tenido 5 niñeras en los últimos 2 años. Ninguna ha durado más de 4 meses. ¿Qué la hace pensar que usted será diferente? Sofía sintió una punzada de compasión al imaginar lo que eso significaba para una niña pequeña. 5 adultos entrando y saliendo de su vida. 5 personas que posiblemente prometieron cuidarla y luego se fueron. No puedo prometerle que seré diferente, señor Mendoza, respondió con honestidad. Pero puedo prometerle que, si me da la oportunidad, haré todo lo posible por entender las necesidades específicas de su hija y por brindarle la estabilidad que claramente necesita. Por primera vez desde que había entrado al despacho, algo cambió en la expresión de Ricardo. Fue sutil, apenas un suavizamiento alrededor de sus ojos, pero Sofía lo notó. ¿Está dispuesta a vivir aquí durante la semana? Emma tiene pesadillas frecuentes y necesita que alguien esté disponible durante las noches. Sí, estoy dispuesta. ¿Tiene familia propia? ¿Compromisos que puedan interferir con sus responsabilidades? No tengo familia propia, y mis únicos compromisos serían con Emma si usted decide contratarme. Ricardo cerró la carpeta y se recostó en su silla, estudiándola con esa mirada intensa que hacía que Sofía se sintiera como si pudiera leer sus pensamientos. La agencia le habrá mencionado el salario, 15,000 pesos mensuales, más bonificaciones por desempeño. Tendrá su propia habitación y baño, comida incluida, y los fines de semana libres a menos que haya emergencias. Sofía asintió, tratando de procesar que realmente le estaba ofreciendo el trabajo. Hay una condición más, continuó Ricardo, y su voz se volvió aún más seria. Emma es complicada desde que perdió a su madre. Es tímida, retraída, y no confía fácilmente en extraños. No espero milagros inmediatos, pero sí espero paciencia y dedicación genuina. Por supuesto, señor Mendoza. Los niños que han experimentado pérdidas necesitan tiempo y mucho amor para sanar. Fue entonces cuando algo completamente inesperado sucedió. Ricardo se puso de pie abruptamente, rodeó el escritorio y se detuvo directamente frente a ella. Sofía tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual y de repente se dio cuenta de lo cerca que estaba, lo suficiente como para notar el sutil aroma de su colonia y ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos. «Señorita Herrera», dijo, y por primera vez su voz no sonó completamente profesional. Había algo más allí, algo vulnerable y desesperado que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. «Mi hija necesita a alguien que la cuide. Eso es cierto, pero debo preguntarle». Hizo una pausa, como si estuviera luchando con las palabras. «¿Cuidarías de mí también?». El silencio que siguió a la pregunta de Ricardo fue tan denso que Sofía podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en el despacho. Sus palabras resonaban en su mente. «¿Cuidarías de mí también?». No había sido una pregunta profesional, sino algo mucho más íntimo y vulnerable. Sofía estudió su rostro, buscando alguna pista sobre lo que realmente quería decir. Los ojos de Ricardo, que momentos antes habían sido fríos y calculadores, ahora mostraban una fatiga profunda, como si llevara cargando un peso invisible durante demasiado tiempo. «Señor Mendoza», comenzó Sofía cuidadosamente, «no estoy segura de entender completamente su pregunta». Ricardo se pasó una mano por el cabello y dio un paso atrás,
como si de repente se hubiera dado cuenta de lo cerca que estaba. La máscara profesional regresó inmediatamente a su rostro, pero Sofía había visto la grieta, y eso cambió algo fundamental en la forma en que lo percibía. «Disculpe, fue inapropiado», dijo rápidamente, regresando detrás de su escritorio. «Solo quise decir que, bueno, que esta casa necesita a alguien que traiga un poco de calidez. Emma y yo hemos estado viviendo como extraños bajo el mismo techo». Antes de que Sofía pudiera responder, se escucharon pasos pequeños en el pasillo, seguidos de la voz suave de Esperanza. «Emma, cariño, ven a conocer a la señorita Sofía». La puerta del despacho se abrió lentamente y una niña pequeña asomó tímidamente la cabeza. Sofía sintió que su corazón se encogía al verla. Emma Mendoza era hermosa, con el cabello negro de su padre, pero los ojos más grandes y expresivos que hubiera visto jamás. Llevaba un vestido azul marino perfectamente planchado y zapatos que brillaban como si nunca hubieran tocado el suelo. Pero lo que más impactó a Sofía fue la manera en que la niña se mantenía pegada al marco de la puerta, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Sus pequeños puños aferraban el borde de su vestido y había una tristeza en sus ojos que ningún niño de 6 años debería tener. «Emma», dijo Ricardo, y Sofía notó cómo su voz se suavizaba completamente al dirigirse a su hija. «Te presento a la señorita Sofía. Ella podría venir a cuidarte». Emma no respondió. Simplemente observó a Sofía con esos ojos enormes, evaluándola con la misma intensidad que había heredado de su padre, pero con una vulnerabilidad infantil que partía el corazón. Sofía se puso de pie lentamente, asegurándose de no hacer movimientos bruscos que pudieran asustar más a la pequeña. Se agachó hasta quedar a la altura de Emma, manteniendo cierta distancia para no invadir su espacio personal. «Hola, Emma», dijo Sofía con la voz más suave que pudo. «Me llamo Sofía y vengo de Guadalajara. ¿Sabes dónde queda Guadalajara?» Emma negó con la cabeza, pero Sofía notó un destello de curiosidad en sus ojos. «Está lejos de aquí, donde hace mucho calor y la gente come tacos muy picantes. ¿Te gustan los tacos?» Por primera vez, Emma mostró una reacción. Sus labios se curvaron ligeramente, como si estuviera tratando de no sonreír. «Me gustan los tacos», susurró, su voz apenas audible. «¿Sí? ¿Cuáles son tus favoritos?» Los de pastor», respondió Emma, dando un pequeño paso hacia adelante. «Oh, esos son deliciosos. En Guadalajara hay un lugar donde hacen los tacos al pastor más ricos del mundo. Tal vez algún día pueda contarte sobre ese lugar». Emma asintió tímidamente, y Sofía sintió una pequeña victoria. Detrás de ella, escuchó cómo Ricardo se removía en su silla, pero mantuvo su atención completamente enfocada en la niña. «Emma», continuó Sofía, «¿te gusta leer cuentos?» «Sí», respondió Emma, su voz un poco más fuerte esta vez. «A mí también. Era maestra, ¿sabes? Y siempre les leía cuentos a mis alumnos. Si tu papá está de acuerdo, tal vez podrías mostrarme cuáles son tus libros favoritos». Emma miró hacia su padre, quien asintió con una expresión que Sofía no pudo interpretar completamente. Era una mezcla de esperanza y dolor, como si estuviera viendo a su hija interactuar de una manera que no había visto en mucho tiempo. «Está bien, Emma», dijo Ricardo suavemente. «Puedes mostrarle tus libros a la señorita Sofía». Emma se acercó un poco más a Sofía, pero aún mantenía una distancia cautelosa. «¿Vas a quedarte?», preguntó Emma, y había tanto anhelo en esa pregunta que Sofía sintió un nudo en la garganta. «Si tu papá quiere que me quede, y si tú quieres que me quede, entonces sí, me gustaría mucho quedarme y ser tu amiga». Emma miró nuevamente hacia su padre, quien se había puesto de pie y ahora observaba la interacción con una intensidad que Sofía podía sentir sin necesidad de voltear a verlo. «Papá», dijo Emma, «¿puede quedarse la señorita Sofía?» La voz de Ricardo sonó ligeramente ronca cuando respondió. «Si ella quiere quedarse, entonces sí puede quedarse». Sofía se enderezó y se volvió hacia Ricardo. «Me gustaría quedarme, señor Mendoza». «Entonces está decidido», dijo él, pero había algo en su mirada que Sofía no podía descifrar. Esperanza le mostrará su habitación y le explicará la rutina de Emma. Puede comenzar el lunes. «¿Puedo preguntarle algo más?», dijo Sofía. Ricardo asintió. «¿Podría llamarle Ricardo?».
Creo que para Emma sería más natural si no mantenemos tanta formalidad. Emma miró entre los dos adultos, como si estuviera esperando la respuesta de su padre con gran interés. «Está bien», respondió Ricardo después de una pausa. «Y supongo que yo debería llamarla Sofía». «Me gustaría eso», sonrió Sofía, y por primera vez desde que había entrado al despacho, sintió que las cosas podrían funcionar. «Emma», dijo Ricardo, «¿por qué no le muestras a Sofía tu cuarto mientras Esperanza prepara el almuerzo?» Emma asintió y extendió tímidamente su mano hacia Sofía. El gesto fue tan inesperado y conmovedor que Sofía tuvo que contener las lágrimas mientras tomaba la pequeña mano en la suya. Mientras salían del despacho, Sofía escuchó a Ricardo suspirar profundamente. Cuando volteó por encima del hombro, lo vio de pie junto a la ventana, observándolas alejarse con una expresión que no había visto antes, esperanza mezclada con un miedo profundo, como si temiera que esta vez también las cosas salieran mal. El cuarto de Emma era un estudio en contrastes que revelaba más sobre la vida de la pequeña de lo que cualquier conversación podría haber hecho. Por un lado estaba lleno de juguetes caros que parecían nunca haber sido usados, una casa de muñecas de 3 pisos que costaba más que el salario mensual que Sofía ganaba como maestra, peluches importados alineados perfectamente en estantes y una colección de vestidos colgados en un closet que parecía más un boutique infantil. Pero por otro lado, Sofía notó los detalles que realmente importaban. Una fotografía descolorida de una mujer hermosa con Emma bebé, medio escondida debajo de la almohada, un osito de peluche claramente amado hasta el desgaste, con un ojo faltante y el pelo aplastado, y una esquina del cuarto, donde Emma había creado su propio espacio secreto con cojines y mantas, rodeado de libros de cuentos. «Este es mi lugar especial», dijo Emma tímidamente, señalando hacia la esquina. «Aquí leo y a veces hablo con mi mamá». Sofía sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se acercó lentamente y se sentó en el suelo junto al pequeño refugio de Emma. «Es un lugar muy bonito», dijo Sofía suavemente. «¿Puedo sentarme aquí contigo?» Emma asintió y se acomodó junto a Sofía, abrazando su osito desgastado. «¿Cómo se llama tu osito?», preguntó Sofía. «Chocolate», respondió Emma, acariciando la cabeza del peluche. «Mi mamá me lo dio cuando era bebé. Dice papá que era su favorito cuando era niña. Debe ser muy especial entonces. ¿Me puedes contar sobre tu mamá?» Emma se quedó silenciosa por un largo momento, jugando con una de las orejas de chocolate. Sofía esperó pacientemente, sabiendo que presionar no serviría de nada. «Era muy bonita», dijo Emma finalmente, su voz apenas un susurro, «y olía como flores. Siempre me abrazaba antes de dormir y me cantaba canciones. ¿Recuerdas algunas de esas canciones?» Emma asintió y comenzó a tararear suavemente una melodía que Sofía reconoció como La Llorona, pero en una versión dulce y maternal que contrastaba dramáticamente con la versión tradicional más melancólica. «Es hermosa», dijo Sofía cuando Emma terminó. «Tu mamá tenía muy buen gusto musical». «Las otras señoritas no querían que hablara de mamá», dijo Emma de repente mirando hacia abajo. «Decían que me ponía triste y que tenía que olvidarla». Sofía sintió una oleada de indignación hacia esas mujeres que habían tratado de borrar la memoria de la madre de Emma. Se acercó un poco más a la niña, asegurándose de que Emma pudiera ver su rostro. «Emma, mírame», dijo suavemente. «Nunca, jamás, tienes que olvidar a tu mamá. Ella es parte de ti, y está bien hablar de ella, estar triste a veces y recordarla siempre. ¿Me entiendes?» Emma levantó la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿De verdad?» «De verdad. Y si quieres hablarme de ella, me encantaría escucharte». Emma se acurrucó un poco más cerca de Sofía, y por primera vez desde que habían llegado al cuarto, Sofía sintió que la niña comenzaba a relajarse realmente. «¿Sofía?» «Sí, pequeña. ¿Tú también vas a irte?» La pregunta fue como una puñalada al corazón de Sofía. Esta niña había perdido a su madre, y después había visto desfilar a 5 cuidadoras que habían entrado y salido de su vida. Era comprensible que tuviera miedo de volver a encariñarse con alguien. «Emma, no puedo prometerte que nunca me iré, porque no sé qué pasará en el futuro», dijo Sofía honestamente.
pero sí puedo prometerte que si algún día tengo que irme, será porque no tuve opción y te lo explicaré todo. Nunca me iré sin decirte adiós apropiadamente. ¿Está bien? Emma asintió, y Sofía pudo ver que la honestidad había significado más para la niña que una promesa vacía. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Ricardo apareció en el umbral, y Sofía notó inmediatamente que había algo diferente en él. Ya no llevaba el saco de su traje, se había aflojado la corbata y tenía las mangas remangadas. Se veía más humano, menos como el CEO intimidante que había conocido en el despacho. ¿Todo bien aquí?, preguntó, su mirada alternando entre Sofía y Emma. «Papá, Sofía dice que está bien hablar de mamá», exclamó Emma, corriendo hacia su padre. La expresión de Ricardo cambió dramáticamente. Miró hacia Sofía con algo que podría haber sido gratitud mezclada con sorpresa. «Sí», dijo alzando a Emma en sus brazos. «¿Y qué le contaste sobre mamá? Que era bonita y que olía como flores y que me cantaba canciones». Ricardo cerró los ojos por un momento y Sofía pudo ver el dolor cruzar por su rostro antes de que lo ocultara detrás de una sonrisa para su hija. «Todo eso es verdad», dijo suavemente. «Tu mamá era muy especial». «Sofía, ¿quieres ver la foto de mi mamá?», preguntó Emma. Antes de que Sofía pudiera responder, Emma se había liberado de los brazos de su padre y había corrido hacia su cama para rescatar la fotografía escondida. «Esta es mi mamá, Isabela», dijo Emma, mostrándole la foto a Sofía. Sofía tomó la fotografía con cuidado, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. La mujer en la imagen era efectivamente hermosa, con cabello castaño ondulado, ojos verdes brillantes y una sonrisa radiante mientras sostenía a Emma bebé en sus brazos. Pero lo que más impactó a Sofía fue la pura felicidad que irradiaba de la fotografía. Esta había sido una familia completa, feliz, enamorada. «Era muy hermosa», dijo Sofía sinceramente, devolviendo la foto a Emma, «y puedo ver de dónde heredaste esos ojos tan bonitos». Emma sonrió ampliamente, y Sofía notó que era la primera sonrisa genuina que había visto en la niña. «Emma», dijo Ricardo, «¿por qué no vas con Esperanza a lavarte las manos? El almuerzo está casi listo». Emma asintió y salió corriendo del cuarto, llevando a Chocolate con ella. Ricardo se quedó en la habitación con Sofía, y de repente el espacio se sintió mucho más pequeño. «Gracias», dijo Ricardo simplemente. «¿Por qué?». «Por no tratar de borrar a Isabela de la vida de Emma». Las otras niñeras pensaban que sería más fácil para ella si simplemente fingíamos que Isabela nunca había existido. Sofía se puso de pie y se acercó a la ventana del cuarto de Emma, que daba al jardín trasero. Podía ver una piscina inmaculada, rodeada de tumbonas que parecían nunca haber sido usadas. «Los niños necesitan procesar su dolor, no enterrarlo», dijo Sofía. «Emma perdió a su madre, pero eso no significa que tenga que perder también sus recuerdos». «¿Y qué hay de mí?», preguntó Ricardo de repente, y había una vulnerabilidad en su voz que hizo que Sofía se volviera para mirarlo. «¿Qué quiere decir? ¿Crees que yo también debería hablar de Isabela? ¿Recordarla?». Sofía estudió su rostro cuidadosamente. Podía ver la batalla interna que se libraba detrás de sus ojos, el dolor de recordar contra el miedo de volver a sentir. «Creo», dijo Sofía lentamente, «que usted debe hacer lo que sienta que es correcto. Pero también creo que Emma necesita ver que está bien extrañar a su mamá, y eso incluye verte a ti extrañándola también». Ricardo asintió lentamente, como si estuviera procesando sus palabras. «Isabela es difícil hablar de ella sin que sienta como si me estuviera ahogando», admitió. «No tiene que hacerlo solo», dijo Sofía impulsivamente, y luego se sonrojó al darse cuenta de lo personal que había sonado. Ricardo la miró intensamente, y por un momento Sofía pensó que iba a decir algo más, pero entonces Emma regresó corriendo al cuarto. «Vamos a almorzar», anunció alegremente, tomando la mano de Sofía y luego la de su padre. Esperanza hizo sopa de tortilla. Mientras caminaban hacia el comedor, Sofía sintió la mano pequeña y cálida de Emma en la suya, y no pudo evitar notar que Ricardo no había soltado la mano de su hija del otro lado. Por un momento, caminando por el pasillo elegante de esa casa enorme, sintieron como una familia, pero Sofía sabía que las apariencias podían ser engañosas, y que sanar las heridas de una familia rota iba a requerir mucho más que un almuerzo compartido.
El lunes por la mañana llegó más rápido de lo que Sofía había anticipado. Había pasado el fin de semana en un pequeño hotel cerca de la casa de los Mendoza, preparándose mentalmente para su nueva vida. Ahora, parada frente a la imponente puerta principal con su maleta en la mano, sintió una mezcla de nervios y determinación. Don Joaquín le abrió la puerta con una sonrisa cálida que inmediatamente la tranquilizó. «Bienvenida a casa, señorita Sofía», dijo, tomando su maleta. «La pequeña Emma no ha parado de preguntar por usted desde el viernes». Esperanza apareció en el vestíbulo, secándose las manos en su delantal. «Sofía, qué bueno que esté aquí». Emma se levantó tempranísimo preguntando si ya había llegado. Como si hubiera sido convocada por la mención de su nombre, Emma apareció en lo alto de la escalera, aún en pijama, con chocolate bajo el brazo. Su rostro se iluminó al ver a Sofía. «¡Sofía, ya llegaste!», gritó, bajando las escaleras corriendo tan rápido que Sofía temió que se fuera a caer. «Emma, cuidado», exclamó Sofía, abriendo sus brazos para recibir a la niña. Emma se lanzó hacia ella sin dudarlo, y Sofía la abrazó fuertemente, sorprendida por lo natural que se sintió el gesto. La niña, que apenas había susurrado su nombre el viernes, ahora la abrazaba como si fueran viejas amigas. «Te extrañé», murmuró Emma contra su hombro. «Yo también te extrañé, pequeña», respondió Sofía, y se dio cuenta de que era completamente cierto. «Emma», la voz profunda de Ricardo resonó desde arriba de la escalera. «¿Qué te he dicho sobre correr en las escaleras?». Sofía levantó la vista y encontró a Ricardo bajando las escaleras con paso medido. Vestía un traje gris oscuro perfectamente cortado, y su cabello estaba peinado hacia atrás de manera impecable. Se veía como el ejecutivo exitoso que era, pero Sofía notó las ligeras ojeras bajo sus ojos, como si no hubiera dormido bien. «Lo siento, papá», dijo Emma, pero sin soltarse de Sofía. Estaba emocionada. La expresión de Ricardo se suavizó al ver a su hija aferrada a Sofía. «Buenos días, Sofía», dijo, y había algo en la manera en que pronunció su nombre que hizo que sintiera mariposas en el estómago. «Buenos días, Ricardo. Esperanza, ¿podrías mostrarle a Sofía su habitación? Después pueden desayunar juntas y repasar la rutina de Emma». «Por supuesto, señor». Ricardo se acercó a Emma y le dio un beso en la frente. «Sé buena con Sofía, ¿está bien? Papá regresa en la tarde». «¿Prometes?», preguntó Emma, y había una ansiedad en su voz que partió el corazón de Sofía. «Prometo», respondió Ricardo solemnemente, como si entendiera que para Emma las promesas de los adultos habían sido rotas demasiadas veces. Después de que Ricardo se fue, Esperanza llevó a Sofía a su nueva habitación en el segundo piso. Era espaciosa y elegante, con una cama matrimonial, un escritorio junto a la ventana y un baño privado. Lo que más le gustó a Sofía fue que la ventana daba directamente al jardín trasero, donde podía ver un columpio solitario bajo un gran árbol de jacaranda. «La habitación es hermosa», le dijo Sofía a Esperanza. «El señor Ricardo pidió específicamente que fuera cómoda. Quiere que se sienta en casa». Mientras desempacaba, Emma se sentó en la cama, observando cada movimiento de Sofía con fascinación. «¿Esa es tu ropa favorita?», preguntó Emma, señalando un vestido azul claro que Sofía estaba colgando en el closet. «Sí, es muy cómodo y me hace sentir bonita». «Es del color de mis ojos», observó Emma. «Tienes razón, tal vez por eso me gusta tanto». Emma sonrió y se acurrucó en la cama con chocolate. «Sofía, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro, lo que quieras». «¿Por qué no tienes esposo?». La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Dejó de desempacar y se volvió hacia Emma. «Bueno, simplemente no he encontrado a la persona correcta aún. Mi papá tampoco tiene esposa ahora». «Tienes razón». Emma se quedó callada por un momento, claramente procesando algo en su mente de 6 años. «¿Crees que mi papá está triste?». Sofía se sentó en el borde de la cama, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Creo que tu papá te ama muchísimo y que extraña a tu mamá, igual que tú. A veces los adultos no saben cómo mostrar cuando están tristes». Las otras señoritas decían que papá era malo porque no sonreía mucho. Sofía sintió una oleada de indignación hacia esas mujeres que habían juzgado a un hombre que claramente estaba luchando con su propio dolor mientras trataba de criar a su hija. «Emma, mírame», dijo Sofía firmemente. «Tu papá no es malo. Es un hombre que perdió a la persona que más amaba y que está haciendo lo mejor que puede para cuidarte».
Eso lo hace muy valiente, no malo. Emma asintió solemnemente, como si las palabras de Sofía hubieran puesto en orden algo que había estado confundiéndola. El resto de la mañana pasó estableciendo rutinas. Sofía descubrió que Emma era una niña inteligente y curiosa que había sido sofocada por cuidadoras que esperaban que se comportara como una muñeca perfecta. Cuando Sofía sugirió que podrían ensuciarse las manos haciendo arte o jugando en el jardín, los ojos de Emma se iluminaron como luces de Navidad. ¿De verdad podemos jugar en el lodo?, preguntó Emma como si fuera demasiado bueno para ser verdad. Bueno, tal vez no exactamente lodo, pero definitivamente podemos ensuciarnos un poco. Los niños deben poder ser niños. Estaban en el jardín, donde Sofía había extendido una manta y había sacado algunos libros para colorear, cuando Ricardo regresó más temprano de lo esperado. Sofía lo vio a través de la ventana de la cocina, parado en el umbral que daba al jardín, observándolas. Emma estaba acostada boca abajo en la manta, con las piernas en el aire, concentrada intensamente en colorear un árbol de color púrpura. Tenía manchas de marcador en las mejillas y el cabello ligeramente desordenado. Sofía estaba sentada junto a ella, leyendo un libro en voz alta mientras Emma coloreaba. Y entonces el ratoncito decidió que no importaba si era el más pequeño del bosque, porque tenía el corazón más grande de todos. Leyó Sofía con voces diferentes para cada personaje. Emma se rió con una carcajada genuina e infantil que Sofía no había escuchado antes. «Léelo otra vez», pidió Emma. «¿Otra vez? ¿No te vas a aburrir? Nunca me aburro cuando tú lees». Sofía sintió una presencia y levantó la vista para encontrar a Ricardo parado cerca de la manta. No había escuchado sus pasos en el césped. «¡Papá!». Emma saltó y corrió hacia él, con los marcadores aún en las manos. «Mira lo que hice». Ricardo se agachó para examinar el dibujo de Emma y Sofía pudo ver la sorpresa genuina en su rostro. «Está hermoso, mi amor. ¿Por qué el árbol es púrpura? Porque los árboles normales son aburridos. Sofía dice que puedo usar cualquier color que me haga feliz». Ricardo miró hacia Sofía y había algo indescifrable en su expresión. «¿Sí dijo eso?». «Sí, y también dice que está bien si me ensucio un poco. Mira». Emma le mostró sus manos manchadas de marcador a su padre. En lugar de regañarla como Sofía medio esperaba, Ricardo sonrió. No fue una sonrisa completa, pero fue la primera expresión genuinamente feliz que Sofía había visto en su rostro. «Creo que tienes razón. Los colores normales pueden ser aburridos a veces». Emma prácticamente brilló con la aprobación de su padre. «Sofía, ¿puedes leerle a papá el cuento del ratoncito?». Sofía miró hacia Ricardo, quien se había aflojado la corbata y se había sentado en el césped junto a la manta, sin importarle que su traje caro se pudiera manchar. «Si a tu papá le gustaría escucharlo». «Me gustaría mucho», dijo Ricardo, y había una sinceridad en su voz que hizo que Sofía sintiera algo cálido expandirse en su pecho. Mientras Sofía leía el cuento nuevamente, notó que Ricardo observaba a Emma con una intensidad casi dolorosa, como si estuviera memorizando cada expresión, cada sonrisa, cada movimiento. Cuando Emma se rió en la parte donde el ratoncito hacía travesuras, Sofía vio que los ojos de Ricardo se humedecían ligeramente. Después de terminar el cuento, Emma se acurrucó entre Sofía y su padre en la manta, con chocolate en sus brazos. «¿Puedo contarles un secreto?», susurró Emma. «Por supuesto», dijeron Sofía y Ricardo al mismo tiempo. «Hoy fue el día más feliz que he tenido desde que mamá se fue». El silencio que siguió fue pesado con emociones. Sofía vio que Ricardo cerraba los ojos y respiraba profundamente, como si estuviera tratando de no llorar. «Me alegra mucho escuchar eso, pequeña», logró decir finalmente. Emma se quedó dormida en la manta unos minutos después, agotada por toda la emoción del día. Ricardo la alzó cuidadosamente en sus brazos. «La llevo a su cuarto», susurró. Sofía asintió y comenzó a recoger los materiales de arte. Cuando Ricardo regresó, la ayudó en silencio a doblar la manta. «Sofía», dijo finalmente, cuando terminaron de recoger todo. «Sí, gracias. No había visto a Emma tan libre desde hace mucho tiempo. Solo necesitaba permiso para ser niña». Ricardo asintió, pero había algo más que quería decir. Sofía podía verlo en la manera en que abría la boca y luego la cerraba, como si estuviera luchando con las palabras. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. «Es solo que...».
Cuando Emma dijo que hoy había sido su día más feliz desde que Isabela murió, me di cuenta de algo. ¿Qué? Ricardo la miró directamente a los ojos y Sofía vio una vulnerabilidad allí que la dejó sin aliento. Me di cuenta de que hoy también fue mi día más feliz en mucho tiempo, y eso me asusta, Sofía. Me asusta mucho. Hace un y sinceramente esa noche, Sofía se despertó abruptamente por el sonido de llanto que venía del cuarto de Emma. El reloj en su mesita de noche marcaba las 2:47 a.m. Se puso la bata rápidamente y corrió por el pasillo, su corazón latiendo con preocupación. La puerta del cuarto de Emma estaba entreabierta y Sofía pudo ver a la niña sentada en su cama, sollozando mientras abrazaba a Chocolate. Pero lo que realmente la sorprendió fue ver a Ricardo ya allí, sentado en el borde de la cama, acariciando suavemente el cabello de su hija. «Shh, mi amor, fue solo una pesadilla», decía con una voz tan tierna que Sofía sintió que se le encogía el corazón. «Pero parecía tan real, papá», lloraba Emma. «Mamá estaba tratando de llegar a casa, pero no podía encontrar el camino y estaba lloviendo mucho y yo no podía ayudarla». Sofía vio que Ricardo cerraba los ojos con dolor. Obviamente, Emma había comenzado a procesar la muerte de su madre a través de sus sueños, mezclando la realidad del accidente automovilístico con sus propios miedos infantiles. Sofía tocó suavemente la puerta para anunciar su presencia. «¿Puedo entrar?», preguntó en voz baja. Ricardo levantó la vista y Sofía pudo ver la gratitud en sus ojos. «Por favor», susurró. Sofía se acercó a la cama y se sentó del otro lado de Emma, de manera que la niña quedara entre ella y su padre. «Hola, pequeña», dijo Sofía suavemente, frotando la espalda de Emma en círculos reconfortantes. «¿Quieres contarme sobre tu sueño?». Emma se volvió hacia Sofía, sus mejillas húmedas por las lágrimas. «Era horrible. Mamá estaba perdida y tenía miedo, y yo no podía hacer nada para ayudarla». Sofía miró hacia Ricardo por encima de la cabeza de Emma, buscando permiso en sus ojos antes de continuar. Él asintió casi imperceptiblemente. «Emma, ¿sabes qué? A veces nuestros sueños nos ayudan a procesar cosas que nos confunden o nos asustan cuando estamos despiertos». «¿Qué quiere decir eso?», preguntó Emma, secándose los ojos con el dorso de su mano. «Significa que tu mente está tratando de entender qué pasó con tu mamá, y a veces mezcla las cosas de maneras que pueden parecer muy reales y aterradoras». Ricardo escuchaba intensamente, como si las palabras de Sofía también fueran para él. «Pero Emma», continuó Sofía, «quiero que sepas algo muy importante. Tu mamá no está perdida». «¿No?», preguntó Emma con una voz muy pequeña. «No, tu mamá está en un lugar donde ya no puede perderse, donde no llueve si ella no quiere que llueva, y donde no hay dolor ni miedo». «¿Como el cielo?», Sofía asintió. «Exactamente como el cielo. Y desde allí, ella puede verte siempre. No necesita encontrar el camino a casa porque tú llevas su casa aquí». Sofía puso su mano suavemente sobre el corazón de Emma. «En tu corazón». Emma puso su pequeña mano sobre la de Sofía. «¿De verdad? De verdad. Y cada vez que sientes mucho amor, o cuando eres muy valiente, o cuando eres amable con alguien, tu mamá lo siente también, porque todos esos sentimientos buenos vienen de la parte de ella que vive en ti». Emma se quedó pensativa por un momento, procesando las palabras de Sofía. «¿Papá también tiene a mamá en su corazón?». La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. Sofía vio que luchaba con la emoción antes de responder. «Sí, Emma», dijo finalmente, su voz ligeramente ronca. «Papá también tiene a mamá en su corazón». «¿Por eso a veces te pones triste?». Ricardo asintió, incapaz de hablar por un momento. «Es normal estar triste a veces cuando extrañamos a alguien que amamos mucho», explicó Sofía. «Pero también está bien estar feliz y divertirse, porque eso también hace feliz a tu mamá». Emma miró entre Sofía y su padre, como si algo importante se estuviera aclarando en su mente. «¿Sofía? Sí, pequeña. ¿Puedes quedarte aquí hasta que me duerma?». Sofía miró hacia Ricardo, quien asintió inmediatamente. Por supuesto. Emma se acomodó en su cama, con Chocolate bajo un brazo y alcanzando para tomar la mano de Sofía con la otra. Para sorpresa de Sofía, también extendió su otra mano hacia su padre. «Tú también, papá, quédense los dos». Ricardo tomó la mano pequeña de su hija y de repente Sofía se dio cuenta de que los tres estaban conectados.
Emma en el centro, sosteniendo la mano de Sofía y la de su padre. «¿Puedes cantarme la canción que cantaba mamá?», pidió Emma, ya con los ojos cerrados. Ricardo se tensó, y Sofía pudo sentir su incomodidad. «No recuerdo muy bien cómo era», murmuró. «Yo sí», susurró Emma. «Era así», y comenzó a tararear suavemente la misma melodía que había cantado para Sofía el primer día. Después de unos momentos, Ricardo se unió a ella, su voz profunda mezclándose con la aguda de Emma en una armonía que era a la vez hermosa y desgarradora. Sofía sintió lágrimas en sus propios ojos mientras escuchaba a padre e hija compartir este recuerdo íntimo de Isabella. Cuando Emma finalmente se quedó dormida, Ricardo y Sofía se quedaron sentados en silencio por unos minutos más, ninguno queriendo romper la paz de ese momento. Finalmente, Ricardo susurró: «Deberíamos dejarla descansar». Se levantaron cuidadosamente de la cama, y Sofía arropó a Emma con suavidad. Mientras salían del cuarto, Ricardo cerró la puerta silenciosamente detrás de ellos. En el pasillo, bajo la luz tenue que se filtraba por las ventanas, Ricardo se volvió hacia Sofía. «No sé cómo agradecerte», dijo en voz baja. «Lo que hiciste allí, la manera en que hablaste sobre Isabella, nadie había logrado calmar a Emma así después de una pesadilla. Es una niña muy especial. Solo necesitaba que alguien validara sus sentimientos en lugar de tratar de suprimirlos». Ricardo asintió, pero había algo más en su expresión, algo más complejo que la simple gratitud. «Sofía, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». «¿Cómo sabías exactamente qué decir? ¿Sobre Isabella, sobre el cielo, sobre todo?» Sofía consideró su respuesta cuidadosamente. «Perdí a mi padre cuando tenía 8 años. Sé lo que es ser una niña que extraña a alguien que se fue para siempre». La expresión de Ricardo cambió inmediatamente. «Lo siento mucho, no sabía...» «Está bien, fue hace mucho tiempo, pero recuerdo lo que me ayudó y lo que no me ayudó en ese momento». «¿Qué te ayudó más?» Sofía sonrió tristemente. «Que alguien me dijera que estaba bien extrañarlo, que estaba bien hablar de él, y que el amor no desaparece solo porque la persona ya no esté físicamente presente». Ricardo la miró intensamente, y Sofía sintió como si pudiera ver directamente en su alma. «¿Y qué no te ayudó?» «Que la gente tratara de hacer que lo olvidara, que dijeran cosas como «tienes que ser fuerte» o «ya no llores». Los niños necesitan llorar, los adultos también». Había algo en la manera en que Ricardo la miraba que hizo que Sofía sintiera mariposas en el estómago. Estaban parados muy cerca uno del otro en el pasillo silencioso, y de repente, Sofía fue muy consciente de que llevaba solo una delgada bata de dormir y que Ricardo estaba en pijama. «Sofía», dijo Ricardo suavemente, y había algo diferente en su voz, algo más íntimo. «Sí, esta tarde, cuando dijiste que me asustaba ser feliz, tenías razón. Me asusta porque siento como si estuviera traicionando la memoria de Isabella». «Ricardo», Sofía se acercó un paso más, sin pensarlo conscientemente. «Ser feliz no es una traición. Isabella te amaba, ¿verdad?» Él asintió. «Entonces, ella querría que fueras feliz. Querría que Emma fuera feliz. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque así es el amor verdadero. No es posesivo, no es egoísta. El amor verdadero quiere lo mejor para la persona amada, incluso cuando uno ya no puede estar presente». Ricardo cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas en ellos. «No he llorado desde el funeral», susurró. «Tal vez sea ahora», respondió Sofía suavemente. Y entonces algo extraordinario pasó. Ricardo, este hombre fuerte y exitoso que había construido murallas alrededor de su corazón, comenzó a llorar. No fueron sollozos dramáticos, sino lágrimas silenciosas que rodaron por sus mejillas mientras años de dolor contenido finalmente encontraban una salida. Sin pensarlo, Sofía extendió sus brazos y Ricardo se dejó abrazar. Era más alto que ella, así que tuvo que inclinarse ligeramente, pero encontró refugio en sus brazos de una manera que la sorprendió a ambos. «Está bien», murmuró Sofía acariciando su cabello. «Está bien dejar salir el dolor». Se quedaron así por varios minutos, en el pasillo silencioso, mientras Ricardo finalmente se permitía sentir todo lo que había estado suprimiendo durante 3 años. Cuando finalmente se separaron,
Había algo fundamentalmente diferente entre ellos. La barrera profesional había desaparecido completamente, reemplazada por algo mucho más profundo y peligroso. «Gracias», dijo Ricardo, su voz áspera por la emoción. «No tienes que agradecerme». Se miraron a los ojos por un momento que se sintió eterno, y Sofía tuvo la sensación de que estaban al borde de algo que cambiaría todo entre ellos. Pero entonces Ricardo dio un paso atrás, y la realidad regresó. «Deberías descansar», dijo, su voz volviendo a un tono más controlado, aunque no completamente distante. «Tú también», respondió Sofía. Mientras caminaban hacia sus respectivos cuartos, Sofía no pudo evitar sentir que algo había cambiado irrevocablemente esa noche. Ya no era simplemente la niñera de Emma, ya no era simplemente una empleada, pero exactamente qué era ahora, eso era algo que ninguno de los dos estaba listo para definir todavía. Las siguientes 2 semanas pasaron en una especie de danza cuidadosa entre Sofía y Ricardo. Durante el día mantenían una cordialidad profesional cuando se cruzaban en la casa, pero había una nueva corriente subyacente de intimidad que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Emma, ajena a las complejidades emocionales de los adultos, florecía bajo la atención constante de Sofía. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió nuevamente. Sofía estaba en la cocina con Emma, enseñándole a hacer galletas de avena con chispas de chocolate, cuando Esperanza entró con una expresión preocupada. «Sofía, el señor Ricardo acaba de llamar. Dice que va a llegar muy tarde otra vez, que tiene una junta de emergencia con inversionistas japoneses». Sofía vio la expresión de Emma cambiar inmediatamente. La niña había estado radiante momentos antes, con harina en la nariz y sonriendo mientras mezclaba la masa, pero ahora sus hombros se hundieron con una decepción familiar. «¿Otra vez?», susurró Emma, dejando de mezclar. «¿Qué pasa, pequeña?», preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. «Papá prometió que íbamos a cenar juntos hoy. Dijo que iba a llegar temprano para contarme sobre su día y preguntarme sobre el mío». Sofía sintió una punzada de dolor por la niña. En las últimas 2 semanas, Ricardo había cancelado planes con Emma 3 veces por compromisos de trabajo de último minuto. Entendía que tenía un negocio que dirigir, pero también veía cómo cada cancelación afectaba a Emma. «¿Sabes qué?», dijo Sofía, tomando una decisión impulsiva. «¿Qué te parece si le llevamos algunas galletas a papá a su oficina? Así puede probar lo que hicimos, y tal vez incluso pueda cenar algo allí con nosotras». Los ojos de Emma se iluminaron inmediatamente. «¿Podemos hacer eso? No veo por qué no. Esperanza, ¿podrías pedirle a don Joaquín que nos lleve?» Esperanza sonrió con aprobación. «Me parece una idea excelente. El señor necesita que alguien le recuerde que debe comer». 1 hora después, Sofía y Emma estaban en el Mercedes de Ricardo, con una caja de galletas recién horneadas y una cesta de cena que Esperanza había preparado. Emma prácticamente vibraba de emoción en el asiento trasero. «¿Crees que a papá le gustará la sorpresa?», preguntó por 5ª vez. «Estoy segura de que le encantará», respondió Sofía, aunque en el fondo tenía algunas dudas sobre cómo reaccionaría Ricardo a esta visita no anunciada. El edificio corporativo de Mendoza Construction era una torre moderna de cristal y acero en Santa Fe, una de las zonas empresariales más prestigiosas de la Ciudad de México. Sofía se sintió intimidada mientras subían en el elevador al piso 25, donde estaban las oficinas ejecutivas. La recepcionista, una mujer elegante de mediana edad, las recibió con sorpresa. «Emma, qué alegría verte, pequeña». «Hola, señora Carmen», respondió Emma tímidamente. «¿Está papá en su oficina?» «Sí, está en una videoconferencia, pero creo que le dará mucho gusto verlas». Carmen miró hacia Sofía con curiosidad evidente. «Soy Sofía Herrera, la niñera de Emma», se presentó Sofía. «Ah, usted es la famosa Sofía. Emma no para de hablar de usted cuando viene a visitar a su papá». Mientras Carmen los escoltaba por un pasillo lleno de oficinas con paredes de cristal, Sofía pudo ver a empleados trabajando intensamente, algunos aún en sus escritorios a pesar de que ya eran casi las 8 de la noche. La oficina de Ricardo era impresionante, esquinera, con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada. Pero lo que más impactó a Sofía fue ver a Ricardo detrás de su enorme escritorio, aún impecablemente vestido a pesar de la hora,
hablando en inglés fluido con personas que aparecían en múltiples pantallas de computadora. Carmen tocó suavemente la puerta de cristal y señaló hacia Emma. Ricardo levantó la vista, y su expresión cambió completamente al ver a su hija. Hizo un gesto de 1 minuto con la mano y se dirigió a las pantallas. «Gentlemen, I need to take a brief break. We'll resume in 15 minutes», dijo con autoridad antes de cortar la videoconferencia. Se puso de pie inmediatamente y se dirigió hacia la puerta. «Emma, ¿qué haces aquí?», preguntó, pero había una sonrisa genuina en su rostro mientras abrazaba a su hija. «Sorpresa. Sofía y yo te hicimos galletas, y Esperanza mandó cena porque pensó que no habías comido». La mirada de Ricardo se dirigió hacia Sofía y había algo complejo en su expresión. Sorpresa, gratitud y algo más que ella no pudo identificar. «Espero que no te moleste la intrusión», dijo Sofía. Emma estaba decepcionada por la cena cancelada y pensé que tal vez «No me molesta para nada», interrumpió Ricardo y parecía sincero. «Es solo que, bueno, este no es exactamente el lugar más apropiado para una niña». «Pero me gusta tu oficina, papá. Es como una casa en el cielo», exclamó Emma corriendo hacia los ventanales para admirar la vista. Ricardo siguió a su hija, y Sofía pudo ver cómo se relajaba inmediatamente en presencia de Emma. Era fascinante observar la transformación. El ejecutivo duro y enfocado se convertía en un padre amoroso con solo mirar a su hija. «¿Tienes hambre?», preguntó Sofía, abriendo la cesta que habían traído. «La verdad es que no he comido desde el desayuno», admitió Ricardo. «Papá, eso es malo para ti», regañó Emma con una seriedad que hizo sonreír a ambos adultos. «Tienes razón, pequeña doctora. Me disculpo». Sofía extendió manteles individuales en la mesa de reuniones de Ricardo y comenzó a sacar la comida. Había tacos de pollo con mole que Esperanza había preparado, arroz mexicano, frijoles refritos y, por supuesto, las galletas que habían hecho Emma y ella. «Esto se ve increíble», dijo Ricardo, sentándose en la mesa con Emma a un lado y Sofía al otro. «No sabía que eras chef además de maestra y niñera». «Las galletas las hizo Emma», aclaró Sofía. «Yo solo supervisé. Y Sofía me enseñó a medirlo todo correctamente», añadió Emma con orgullo. «Y no se enojó cuando tiré harina en el piso». Ricardo miró hacia Sofía con algo que podría haber sido admiración. «Eso es porque Sofía entiende que a veces hay que hacer un desastre para crear algo hermoso». Había algo en la manera en que lo dijo que hizo que Sofía sintiera calor en las mejillas. Mientras cenaban, Emma contó animadamente sobre su día, lo que había aprendido, lo que había dibujado, lo que había leído. Ricardo escuchaba con atención completa, haciendo preguntas y riéndose en los momentos apropiados. Sofía se encontró observando la interacción entre padre e hija, con una mezcla de ternura y algo más profundo que no quería examinar demasiado de cerca. «¿Y tú qué hiciste hoy, papá?», preguntó Emma. Ricardo miró hacia sus computadoras apagadas, luego hacia las pilas de documentos en su escritorio. «Cosas muy aburridas, me temo. Reuniones, números, más reuniones». «¿Te gusta tu trabajo?», preguntó Emma con la inocencia directa de los niños. La pregunta pareció tomar a Ricardo por sorpresa. Se quedó callado por un momento, claramente considerando su respuesta. «Es complicado», dijo finalmente. «Me gusta construir cosas, crear empleos para personas, resolver problemas, pero a veces siento que me consume demasiado tiempo que preferiría pasar contigo». «Entonces, ¿por qué no trabajas menos?», preguntó Emma, como si la solución fuera obvia. Ricardo sonrió tristemente. «Porque tengo muchas responsabilidades, pequeña. Muchas personas dependen de mí». Sofía vio una oportunidad para una conversación importante. «Emma, ¿sabes qué hace tu papá exactamente?». Emma negó con la cabeza, mirando hacia su padre con curiosidad. «Tu papá construye edificios hermosos», explicó Sofía. «Oficinas donde la gente trabaja, casas donde las familias viven, escuelas donde los niños aprenden. Es muy importante». «¿Como mi escuela?», preguntó Emma. «Exactamente como tu escuela», confirmó Ricardo, y había un orgullo genuino en su voz. «De hecho, construimos 3 escuelas el año pasado». «Eso es increíble, papá. ¿Puedo ver las fotos?». Ricardo se levantó y trajo una tablet, mostrándole a Emma fotos de varios proyectos de construcción. Sofía se encontró igualmente fascinada,
viendo una faceta completamente diferente de Ricardo, el visionario, el creador, el hombre que literalmente construía el futuro de la ciudad. Este es nuestro proyecto más grande, dijo Ricardo, mostrando la imagen de un complejo residencial enorme. Viviendas accesibles para 500 familias. ¿Familias como nosotros?, preguntó Emma. Familias de todos tipos, respondió Ricardo. Familias grandes, familias pequeñas, familias que están empezando, familias que han vivido en la ciudad toda su vida. Sofía pudo ver por qué Ricardo era tan exitoso. Había una pasión genuina en su voz cuando hablaba de sus proyectos, una visión que iba más allá de las ganancias financieras. Es increíble, dijo Sofía sinceramente. Debe ser muy satisfactorio saber que estás cambiando la vida de tantas personas. Ricardo la miró con una intensidad que la hizo sentir como si fuera la única persona en la habitación. Lo es, dijo suavemente, aunque a veces olvido eso cuando estoy enterrado en hojas de cálculo y proyecciones financieras. En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó. Miró la pantalla y su expresión se volvió tensa. «Es Tokio», dijo con disculpa. «Tengo que tomar esta llamada». Sofía vio la decepción inmediata en el rostro de Emma y tomó una decisión rápida. «Emma, ¿por qué no empacamos todo mientras papá habla por teléfono? Así puede terminar su trabajo sin prisa». «¿Nos tenemos que ir?», preguntó Emma tristemente. «Tu papá tiene responsabilidades importantes, ¿recuerda? Pero llevamos a casa las galletas que sobran y mañana podemos hacer más». Ricardo escuchó esta interacción mientras sostenía el teléfono y algo pasó por su rostro que Sofía no pudo interpretar completamente. «Deme 5 minutos», le dijo a la persona en el teléfono. Luego colgó. Se acercó a Emma y se agachó hasta quedar a su altura. «Emma, quiero que sepas que esta ha sido la mejor parte de mi día, de toda mi semana, de hecho». «¿De verdad?». «De verdad. Y Sofía tenía razón en traerte aquí. Me ayudaste a recordar por qué hago lo que hago». Emma lo abrazó fuertemente y Ricardo cerró los ojos, claramente grabando el momento en su memoria. Cuando se separaron, Ricardo se volvió hacia Sofía. «Gracias», dijo simplemente, pero había tanto peso en esas 2 palabras que Sofía sintió como si acabara de recibir el cumplido más significativo de su vida. Mientras se preparaban para irse, Ricardo caminó con ellas hasta el elevador. «Sofía», dijo mientras esperaban, «¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto. ¿Cómo sabías que esto era exactamente lo que necesitaba esta noche?». Sofía consideró la pregunta. «Porque reconocí algo en ti que también he sentido. A veces nos perdemos tanto en lo que creemos que debemos hacer que olvidamos lo que realmente queremos hacer». Ricardo la estudió con esa mirada intensa que ya le era familiar. «¿Y qué es lo que realmente quiero hacer?». «Eso», dijo Sofía suavemente, «solo tú puedes responderlo». El elevador llegó, y mientras las puertas se cerraban, Sofía vio a Ricardo parado en el pasillo, observándolas partir con una expresión que no había visto antes, como si estuviera cuestionando todo sobre la vida que había construido después de perder a Isabela. El viernes por la mañana, Sofía se despertó con el sonido inusual de voces alteradas que venían de la planta baja. Miró el reloj. Apenas eran las 6:30 am. Se puso la bata rápidamente y bajó las escaleras, preocupada de que algo le hubiera pasado a Emma. En la cocina encontró a Ricardo sentado en la mesa del desayuno, aún en pijama, con una taza de café en las manos y una expresión que no había visto antes. Esperanza estaba de pie junto a la estufa, claramente agitada. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía, inmediatamente alerta. Ricardo levantó la vista hacia ella, y Sofía notó las ojeras profundas bajo sus ojos, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Anoche, después de que se fueron, tuve una revelación», dijo Ricardo, su voz ronca por la falta de sueño. «Me quedé en la oficina hasta las 3 de la mañana, no trabajando, sino pensando». «¿Pensando en qué?», preguntó Sofía, sentándose cautelosamente en la silla frente a él. «En lo que dijiste, sobre perderse en lo que uno cree que debe hacer versus lo que realmente quiere hacer». Esperanza puso una taza de café frente a Sofía y murmuró: «Le he estado diciendo lo mismo durante años, pero no me escucha». Ricardo miró hacia Esperanza con una sonrisa cansada. «Tenías razón, Esperanza, como siempre». «¿Qué decisión tomaste?», preguntó Sofía, aunque tenía la sensación de que ya sabía la respuesta.
Voy a vender la empresa. El silencio que siguió fue tan completo que Sofía pudo escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. ¿Vas a qué?, preguntó finalmente. He estado construyendo este imperio empresarial por años, diciéndome que era por Emma, por nuestro futuro, por la seguridad financiera, pero la verdad es que me he estado escondiendo detrás del trabajo para no enfrentar el dolor de perder a Isabela. Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Ricardo, esa es una decisión muy grande. ¿Estás seguro de que no la estás tomando por impulso? He estado pensando en esto durante meses, Sofía. Anoche solo me di cuenta de que ya no tenía excusas para no hacerlo. Esperanza se sentó en la mesa con ellos, su expresión preocupada. Señor Ricardo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a mantener a Emma? ¿Cómo va a mantener esta casa? Ya tengo suficiente dinero ahorrado e invertido para vivir cómodamente el resto de mi vida sin trabajar, explicó Ricardo. Y hay 3 empresas competidoras que han estado tratando de comprarme durante años. Puedo obtener una suma que nos asegure a Emma y a mí por varias generaciones. Pero Ricardo, dijo Sofía cuidadosamente, amas lo que haces. Vi tu pasión cuando le hablabas a Emma sobre los proyectos. Amo la construcción, sí, pero no amo lo que me ha costado. En los últimos 3 años, he perdido más cenas con Emma de las que he compartido. Me he perdido obras de teatro escolares, cumpleaños de amigos, momentos importantes de su crecimiento. Su voz se quebró ligeramente. Anoche me di cuenta de que Emma no me conoce realmente. Para ella soy el hombre que siempre está trabajando, que siempre está cansado, que siempre promete tiempo que luego no puede dar. Sofía sintió una punzada de dolor por él. Podía ver que esta decisión venía de un lugar de amor genuino por su hija, pero también podía ver los peligros. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo si vendes la empresa? Quiero ser el padre que Emma merece, dijo Ricardo con determinación. Quiero llevarla a la escuela, ayudarla con la tarea, ir a sus recitales de danza, enseñarle a montar bicicleta, viajar con ella. Esas son cosas hermosas, dijo Sofía suavemente, pero también son cosas que puedes hacer sin vender tu empresa. Tal vez solo necesitas encontrar un mejor equilibrio. Ricardo negó con la cabeza. He tratado eso durante años. Siempre hay una crisis, siempre hay un proyecto urgente, siempre hay una razón por la cual Emma tiene que esperar. En ese momento, Emma apareció en la cocina, frotándose los ojos y arrastrando a Chocolate detrás de ella. ¿Por qué están todos despiertos tan temprano?, preguntó con voz somnolienta. Buenos días, mi amor, dijo Ricardo, levantándose inmediatamente para abrazar a su hija. ¿Dormiste bien? Sí, pero escuché voces. Sofía observó la interacción entre padre e hija y pudo ver la determinación en los ojos de Ricardo mientras abrazaba a Emma. Había tomado una decisión y no parecía dispuesto a cambiar de opinión. Después del desayuno, cuando Emma estaba jugando en su cuarto, Sofía encontró a Ricardo en su despacho, ya vestido para el trabajo y hablando por teléfono con lo que claramente era un abogado o consultor financiero. Sí, quiero que inicies las conversaciones esta misma semana, decía. Diles que estoy listo para escuchar ofertas serias. Cuando colgó se volvió hacia Sofía. ¿Vienes a convencerme de que estoy cometiendo un error? No, dijo Sofía, sentándose en la silla frente a su escritorio. Vengo a preguntarte si has considerado todas las implicaciones. ¿Cómo cuáles? Como el hecho de que tu identidad está muy conectada con tu trabajo. Como el hecho de que vas a pasar de tener una rutina muy estructurada a tener todo el tiempo del mundo. Como el hecho de que tal vez Emma necesita ver a su padre como un hombre exitoso y realizado, no solo como alguien que renunció a todo por ella. Ricardo se recostó en su silla, considerando sus palabras. ¿Crees que es un error? Sofía eligió sus palabras cuidadosamente. Creo que tu corazón está en el lugar correcto, pero también creo que las decisiones tomadas desde el dolor y la culpa no siempre son las mejores decisiones. ¿Dolor y culpa? Ricardo, has estado castigándote durante 3 años por no haber estado con Isabela cuando tuvo el accidente. Te has estado castigando por seguir vivo cuando ella no pudo. Y ahora te estás castigando por ser un buen proveedor para tu hija. La expresión de Ricardo cambió, como si Sofía hubiera tocado una herida muy profunda. No estoy... Sí lo estás, interrumpió Sofía suavemente. Y entiendo por qué. Pero renunciar a todo lo que has construido no va a traer de vuelta a Isabela.
y podría no ser lo mejor para Emma a largo plazo. Ricardo se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Sofía. Entonces, ¿qué sugieres que haga? ¿Que siga como antes? ¿Que siga perdiendo momentos con Emma por el saque de los números en un balance? Sugiero que consideres opciones intermedias, contratar un gerente general que maneje las operaciones diarias, reducir tu carga de trabajo sin eliminarla completamente, encontrar formas de involucrar a Emma en tu mundo de trabajo sin sacrificar tu pasión. Ricardo se volvió hacia ella y había algo vulnerable en su expresión. ¿Y si no puedo encontrar ese equilibrio? ¿Y si soy de esas personas que no pueden hacer las cosas a medias? Entonces, al menos habrás intentado otras opciones antes de tomar una decisión irreversible. Ricardo se acercó a ella lentamente y Sofía sintió la intensidad familiar de su presencia. ¿Por qué es tan importante para ti que no venda la empresa? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Era porque veía el potencial en Ricardo de encontrar un equilibrio saludable? ¿O era porque se había dado cuenta de que se estaba enamorando de él y quería que fuera la mejor versión de sí mismo? Porque creo que podrías arrepentirte, dijo finalmente. Y porque Emma merece un padre que esté en paz consigo mismo, no un padre que sacrificó su pasión por culpa. Ricardo la miró intensamente y Sofía pudo ver que sus palabras habían dado en el blanco. Sofía, dijo suavemente, ¿puedo confesarte algo? Ella asintió sin confiar en su voz. Desde que llegaste a nuestras vidas, he empezado a sentir cosas que no había sentido en años. No solo felicidad, sino esperanza. Y eso me asusta tanto, que mi primera reacción es huir de todo lo que podría causarme dolor otra vez. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. Ricardo, sé que estoy siendo injusto contigo, continuó. Eres la empleada de mi hija y no debería estar diciendo estas cosas. No soy solo la empleada de Emma, dijo Sofía impulsivamente, y luego se sonrojó al darse cuenta de lo que había admitido. ¿Qué eres entonces? Sofía se puso de pie, suddenly necesitando poner algo de distancia entre ellos. No lo sé, admitió honestamente, pero sé que me importas. Los dos me importan, y no quiero verte tomar una decisión de la que te puedas arrepentir. Ricardo se acercó a ella hasta que estuvieron parados frente a frente, tan cerca que Sofía pudo ver las motas doradas en sus ojos cafés. «Sofía», murmuró, «¿qué está pasando entre nosotros?» Antes de que Sofía pudiera responder, la voz de Emma resonó desde el pasillo. «Sofía, papá, vengan a ver lo que hice». El momento se rompió inmediatamente. Ricardo dio un paso atrás, pasándose una mano por el cabello mientras Sofía intentaba recobrar la compostura. «Deberíamos», comenzó Sofía. «Sí», dijo Ricardo rápidamente. «Deberíamos ir a ver qué hizo Emma». Pero mientras salían del despacho, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no podían fingir que lo que sentían el uno por el otro era simplemente profesional, y eso hacía que todo fuera mucho más complicado. El sábado por la tarde, una tormenta inesperada azotó la Ciudad de México. Sofía estaba en su habitación, tratando de concentrarse en un libro, pero sus pensamientos seguían regresando a la conversación que había tenido con Ricardo el día anterior. Las palabras que se habían dicho mutuamente seguían resonando en su mente, creando una tensión que no sabía cómo manejar. Emma había ido a una fiesta de cumpleaños con la familia de una compañera de clase, así que la casa estaba inusualmente silenciosa. Sofía podía escuchar el repiqueteo constante de la lluvia contra las ventanas y el rumor distante del tráfico en la ciudad. Un golpe suave en su puerta la sacó de sus pensamientos. «Sofía, ¿puedo pasar?» Era Ricardo. Sofía sintió que su pulso se aceleraba inmediatamente. «Por supuesto», respondió, poniéndose de pie y alisándose nerviosamente el vestido casual que llevaba puesto. Ricardo entró y Sofía notó inmediatamente que se veía diferente. Llevaba jeans oscuros y una camisa de algodón azul claro con las mangas remangadas. Sin el traje formal, se veía más joven, más accesible, más peligroso para su paz mental. Esperanza se fue temprano para visitar a su hermana, y don Joaquín está en el garaje organizando herramientas, dijo Ricardo, como si necesitara explicar por qué estaban solos en la casa. Pensé que tal vez podríamos terminar la conversación que empezamos ayer.
Sofía sintió una mezcla de anticipación y nerviosismo. ¿Qué conversación específicamente? Ricardo cerró la puerta detrás de él y se apoyó contra ella, como si necesitara la barrera física para tener el valor de continuar. La conversación sobre lo que está pasando entre nosotros. El silencio se extendió entre ellos, llenado solo por el sonido de la lluvia que se intensificaba afuera. Sofía se acercó a la ventana, más para tener algo que hacer con sus manos que por interés real en el clima. «Ricardo, creo que ambos sabemos que esto es complicado», dijo finalmente. «¿Por qué tiene que ser complicado?» Sofía se volvió para mirarlo, sorprendida por la pregunta directa. «Porque trabajo para ti. Porque acabas de perder a tu esposa hace 3 años. Porque Emma necesita estabilidad, no más personas que entren y salgan de su vida. Isabela murió hace 3 años», corrigió Ricardo suavemente, acercándose lentamente a ella. «No la perdí ayer, Sofía. Y en cuanto a trabajar para mí, tal vez eso pueda cambiar». «¿Qué quieres decir? Ayer dijiste que no eras solo la empleada de Emma. Tenías razón. No eres mi empleada, Sofía. Eres...» Se detuvo, luchando con las palabras. «Eres la persona que nos devolvió la vida a esta casa. Eres la persona que me ayudó a recordar cómo sonreír. Eres la persona de la que me estoy enamorando y ya no puedo pretender lo contrario». Las palabras de Ricardo la golpearon como una ola. Sofía sintió que sus rodillas se debilitaban y tuvo que apoyarse contra el marco de la ventana. «Ricardo, sé que es complicado», continuó él, acercándose hasta que solo unos centímetros los separaban. «Sé que tal vez es demasiado pronto, tal vez no es apropiado, tal vez hay 1000 razones por las que no debería estar diciéndote esto, pero también sé que no puedo seguir fingiendo que lo que siento por ti es solo gratitud». Sofía cerró los ojos, sintiendo el calor de su proximidad. Cuando los abrió, encontró los ojos de Ricardo fijos en los suyos con una intensidad que la dejó sin aliento. «¿Y qué sientes por mí?», preguntó en un susurro. Ricardo levantó su mano lentamente y acarició suavemente la mejilla de Sofía con el dorso de sus dedos. «Siento que has llegado a mi vida como un regalo que no sabía que necesitaba. Siento que cuando estás cerca, el mundo tiene sentido otra vez. Siento que...» Su voz se quebró ligeramente. «Siento que Isabela me envió a alguien que pudiera cuidar de Emma y de mí cuando ya no pudiera hacerlo ella». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Sofía. «No digas eso si no lo sientes realmente». «Lo siento», dijo Ricardo con una convicción que la hizo temblar. «Todo mi corazón lo siente». «Ricardo, yo también», comenzó Sofía, pero él puso un dedo suavemente sobre sus labios. «No tienes que decir nada ahora», murmuró. «Solo necesitaba que supieras la verdad». Pero Sofía apartó suavemente su mano. «Quiero decirlo», susurró. «También me estoy enamorando de ti. Desde ese primer día, cuando preguntaste si cuidaría de ti también, algo cambió en mi corazón. Y cada día desde entonces, ese sentimiento se ha vuelto más fuerte». El alivio que cruzó por el rostro de Ricardo fue tangible. Se acercó aún más, hasta que Sofía pudo sentir su respiración contra su frente. «Sofía», murmuró, y había tanto anhelo en su voz que ella sintió que se derretía. «¿Sí? ¿Puedo besarte?». En lugar de responder con palabras, Sofía se puso de puntitas y presionó suavemente sus labios contra los de él. El beso comenzó tierno, casi tímido, como si ambos fueran conscientes de que estaban cruzando una línea de la que no podrían regresar. Pero luego Ricardo profundizó el beso, sus brazos rodeando la cintura de Sofía y atrayéndola hacia él, y ella respondió con igual intensidad, sus manos deslizándose hacia el cabello de él. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando agitadamente. «Dios mío», susurró Ricardo contra su frente. «He querido hacer eso durante semanas». «Yo también», admitió Sofía, sorprendida por su propia audacia. Se quedaron abrazados por un momento, escuchando la lluvia que continuaba golpeando contra las ventanas. Sofía se sentía como si estuviera flotando y cayendo al mismo tiempo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó finalmente. Ricardo se separó lo suficiente para poder mirarla a los ojos. «Ahora tenemos que ser muy cuidadosos», dijo seriamente. «Emma es lo más importante en todo esto». «Completamente de acuerdo». «Pero también creo», continuó Ricardo, acariciando el cabello de Sofía, «que Emma ya nos ama a los dos, y creo que la idea de que pudiéramos ser una familia
No la asustaría tanto como podríamos pensar. ¿Una familia?, repitió Sofía, su corazón latiendo más rápido. Sé que es prematuro hablar de eso, dijo Ricardo rápidamente. Pero Sofía, no puedo imaginar mi futuro sin ti en él. El futuro de Emma sin ti en él. Sofía se sintió abrumada por la emoción. Durante toda su vida, había soñado con tener una familia propia, pero nunca había imaginado que llegaría de esta manera, con un hombre que había conocido su gran amor y lo había perdido, y con una niña que ya había robado completamente su corazón. Yo tampoco puedo imaginar estar en otro lugar, admitió. Ricardo sonrió, y fue la sonrisa más genuina y completa que Sofía había visto en él. Entonces, tomémoslo paso a paso, dijo, despacio, con cuidado, siempre pensando en Emma primero. Despacio, acordó Sofía, aunque la manera en que Ricardo la estaba mirando la hacía sentir cualquier cosa menos despacio. Aunque debo admitir, dijo Ricardo con una sonrisa traviesa, que va a ser muy difícil mantener las manos quietas ahora que sé lo que se siente besarte. Sofía se rió, sintiendo una felicidad burbujeante que no había experimentado en mucho tiempo. Será nuestro secreto por ahora, dijo, poniéndose seria nuevamente, hasta que sepamos cómo manejar todo esto. Nuestro secreto, acordó Ricardo sellando el pacto con otro beso suave. En ese momento, escucharon el sonido de la puerta principal abriéndose y la voz alegre de Emma gritando, «¡Ya llegué!». Ricardo y Sofía se separaron inmediatamente, ambos sonrojándose como adolescentes pillados en una travesura. «Sofía, papá, ¿dónde están?», gritó Emma desde abajo. «Será mejor que bajemos», dijo Sofía, alisándose el cabello nerviosamente. «Sí», acordó Ricardo, pero antes de que Sofía pudiera salir de la habitación, la tomó suavemente del brazo. «¿Sofía? ¿Sí? No te arrepientes, ¿verdad?». Sofía se puso de puntitas y le dio un beso rápido en la mejilla. «Para nada», susurró. Mientras bajaban las escaleras para encontrarse con Emma, Sofía sintió como si su mundo entero hubiera cambiado en el espacio de una tarde lluviosa. Todo era diferente ahora, más complicado, pero también infinitamente más lleno de posibilidades. Lo único que esperaba era que pudieran navegar estos nuevos sentimientos sin lastimar a la niña, que ambos amaban más que a sus propias vidas. 2 meses después de esa tarde lluviosa, la vida en la Casa Mendoza había encontrado un nuevo ritmo. Ricardo había decidido no vender la empresa, sino contratar un gerente general que manejara las operaciones diarias, permitiéndole pasar las tardes en casa con Emma y las mañanas en la oficina, supervisando los proyectos estratégicos. Era el equilibrio que Sofía había sugerido y funcionaba mejor de lo que cualquiera de ellos había imaginado. La relación entre Sofía y Ricardo se había desarrollado lentamente, con cuidado, siempre con Emma como prioridad. Pequeños momentos robados, manos que se rozaban mientras ayudaban a Emma con la tarea, miradas significativas a través de la mesa durante la cena, conversaciones susurradas después de que Emma se durmiera. Emma, por su parte, había florecido. Ya no era la niña tímida y retraída que Sofía había conocido aquel primer día. Ahora reía con frecuencia, hacía preguntas constantes y había desarrollado una confianza en sí misma que llenaba de orgullo a ambos adultos. Era un domingo por la mañana de diciembre, cuando todo cambió definitivamente. Sofía estaba en la cocina preparando hot cakes para el desayuno, cuando Emma bajó corriendo las escaleras con chocolate bajo el brazo y una expresión de urgencia en su rostro. «Sofía, Sofía, tengo que preguntarte algo muy importante», anunció Emma, trepándose a uno de los bancos altos de la barra de la cocina. «Buenos días para ti también, pequeña», se rió Sofía. «¿Cuál es esa pregunta tan importante?». Emma se quedó callada por un momento, como si estuviera organizando sus pensamientos. «¿Tú amas a mi papá?», preguntó finalmente, con la directa honestidad que solo los niños poseen. Sofía casi dejó caer la espátula que tenía en la mano. Se volvió lentamente para mirar a Emma, su mente corriendo para encontrar la respuesta apropiada. «¿Por qué preguntas eso, Emma?». «Porque los veo», dijo Emma simplemente. «Los veo mirándose de la manera en que mamá y papá se miraban en las fotos. Y porque papá sonríe diferente ahora. Sonríe como solía sonreír antes». Sofía se acercó a Emma y se sentó en el banco junto a ella,
tomando las pequeñas manos de la niña en las suyas. Emma, ¿qué sentirías si la respuesta fuera sí? Emma consideró la pregunta seriamente, balanceando las piernas mientras pensaba. Eso significaría que te vas a quedar con nosotros para siempre. ¿Te gustaría que me quedara para siempre? Sí, exclamó Emma sin dudarlo. Eres lo mejor que nos ha pasado desde que mamá se fue. Y creo... Se detuvo, mordiéndose el labio inferior. ¿Qué crees, pequeña? Creo que mamá te envió para cuidarnos, porque sabía que papá y yo estábamos muy tristes, y sabía que necesitábamos a alguien que nos ayudara a estar felices otra vez. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Sofía. ¿De verdad piensas eso? Emma asintió solemnemente. Y creo que está bien si amas a papá porque mamá querría que él fuera feliz. Me lo dijo. ¿Te lo dijo? ¿Cuándo? En mis sueños. Ya no tengo pesadillas, ¿sabes? Ahora sueño con mamá y me dice cosas bonitas. La semana pasada me dijo que estaba muy feliz de que tuviéramos a Sofía en nuestras vidas. Sofía tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. Emma, ¿puedo decirte un secreto? Emma asintió vigorosamente. Sí, amo a tu papá, y también te amo mucho a ti. ¿Como una mamá? Preguntó Emma esperanzada. La pregunta golpeó a Sofía directamente en el corazón. ¿Te gustaría que fuera como una mamá para ti? Sí, pero... Emma se veía un poco preocupada. ¿Eso significa que tengo que olvidar a mi mamá verdadera? Oh, no, mi amor, dijo Sofía inmediatamente, abrazando a Emma. Nunca, jamás tendrías que olvidar a tu mamá. Ella siempre será tu mamá, la mamá que te dio la vida y te amó primero. Yo sería... Bueno, sería la mamá que te cuida ahora, pero eso no reemplaza a tu otra mamá. Emma se acurrucó más cerca de Sofía. ¿Pueden las niñas tener dos mamás? Absolutamente. Y creo que serías la niña más afortunada del mundo. ¡Sofía! ¡Emma! La voz de Ricardo resonó desde el pasillo. ¿Dónde están mis dos chicas favoritas? Emma saltó del banco inmediatamente. ¡Papá! ¡Tengo noticias! Ricardo apareció en la cocina, despeinado y aún en pijama, pero con una sonrisa amplia en el rostro. ¿Qué noticias?, preguntó alzando a Emma en sus brazos. Sofía me ama y yo la amo, y ella va a ser mi segunda mamá. La expresión de Ricardo cambió inmediatamente. Miró hacia Sofía por encima de la cabeza de Emma, con una mezcla de sorpresa, esperanza y algo que podría haber sido pánico. ¿Es eso cierto?, preguntó suavemente. Sofía se acercó a ellos, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que ambos podían escucharlo. La parte sobre amarlos a los dos es completamente cierta, dijo. La parte sobre ser una segunda mamá, bueno, eso depende de ti. Ricardo bajó a Emma suavemente y se acercó a Sofía. Emma, ¿puedes ir a tu cuarto por unos minutos? Papá y Sofía necesitan hablar de cosas de adultos. ¿Van a besarse?, preguntó Emma con una sonrisa traviesa. Emma, exclamaron Sofía y Ricardo al mismo tiempo, ambos sonrojándose. Lo sabía, gritó Emma alegremente antes de correr hacia las escaleras. Esperanza, Esperanza, Sofía va a ser mi nueva mamá. Se escuchó la voz de Esperanza desde algún lugar de la casa. Ya era hora. Ricardo y Sofía se quedaron solos en la cocina, mirándose el uno al otro en un silencio cargado de emociones. Bueno, dijo Ricardo finalmente, supongo que nuestro secreto ya no es tan secreto. Supongo que no, respondió Sofía, sintiéndose súbitamente nerviosa. Ricardo se acercó a ella y tomó sus manos en las suyas. Sofía, sé que esto está sucediendo muy rápido y sé que tal vez no es la manera tradicional de hacer las cosas, pero se detuvo, respirando profundamente. ¿Te casarías conmigo? Sofía sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Sí, dijo Ricardo, y luego se rió nerviosamente. Aunque me doy cuenta de que esta probablemente es la propuesta menos romántica de la historia. Estoy en pijama, tú tienes harina en la mejilla, y mi hija acaba de anunciar nuestros planes de boda a toda la casa. Sofía se rió a través de las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaban cayendo. ¿Sabes qué? Creo que es la propuesta más romántica que he escuchado jamás. Eso es un sí, susurró Sofía, apenas capaz de creer que las palabras estaban saliendo de su boca. Ricardo la alzó del suelo y la hizo girar, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Cuando la bajó,
La besó con una pasión que habían estado conteniendo durante meses. «Sabía que se iban a besar», gritó Emma desde las escaleras, donde obviamente había estado espiando. Se separaron, riéndose, y Ricardo extendió su brazo hacia Emma. «Ven acá, pequeña espía». Emma corrió hacia ellos y Ricardo la alzó para que los tres pudieran abrazarse juntos. «¿Eso significa que vamos a ser una familia real?», preguntó Emma. «Ya somos una familia real», dijo Sofía, besando la frente de Emma. «Pero ahora va a ser oficial. ¿Puedo usar un vestido bonito en la boda?». «Puedes usar el vestido más bonito que encontremos», prometió Ricardo. «Y puedo caminar contigo hacia el altar, Sofía, como las damas de honor en las películas». Sofía miró hacia Ricardo, quien asintió con una sonrisa. «Me encantaría que caminaras conmigo hacia el altar», dijo Sofía. «Después de todo, vas a ser mi hija también». Emma los abrazó a ambos tan fuerte como pudo con sus pequeños brazos. «Creo que mamá está muy feliz en el cielo ahora», susurró. «Yo también lo creo», acordó Ricardo, su voz espesa con emoción. Mientras se quedaron abrazados en la cocina, con el sol de diciembre filtrándose por las ventanas y el aroma de hot cakes llenando el aire, Sofía se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca había sabido que estaba buscando. No solo el amor romántico, sino una familia completa, un propósito y un hogar donde verdaderamente pertenecía. La niña tímida que había perdido a su madre había encontrado una nueva mamá. El hombre que había creído que nunca podría amar otra vez había encontrado una nueva oportunidad para la felicidad. Y la mujer que había llegado buscando solo un trabajo había encontrado el amor de su vida y la familia de sus sueños. 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa, con Emma caminando al lado de Sofía hacia donde Ricardo las esperaba bajo un arco de flores blancas, Sofía Herrera se convirtió en Sofía Mendoza. Y cuando intercambiaron votos, prometiéndose amarse, respetarse y cuidarse el uno al otro, Emma se acercó y puso sus pequeñas manos sobre las de ellos. «Yo también prometo», dijo con seriedad, «prometo ser la mejor hija para los dos». No había un ojo seco en toda la ceremonia, y Sofía supo con absoluta certeza que había encontrado su lugar en el mundo. Parado. Tengo gente, tengo gente. Aguanta, aguanta. ¡A la verga! ¡Son dos! No mames, mamón, ¿dónde Bajé estás? a uno. No Ahí mames. voy, amigo, ahí voy. El otro se quedó en nada. Se quedó en Aguanta, nada, se quedó en aguanta. nada. ¿Dónde verga estás, güey? Dispárale desde ahí. Está nada. No, estoy cargando. Pues su pinche madre me quedé sin balas. Atínale, güey. Ah, ¿verdad, puto? Me caí. No, güey, te habías quedado ahí arriba. No, pues estoy aquí contigo. ¿Dónde está? Ven, ven, ven. Acá debe estar de este lado. Iji. Vámonos a la verga. No, ya, espera, ahí quédate. Ahí déjame, ahí déjame. Espérate, no. Tú chíngate ese güey, chíngate ese güey. Chíngate ese güey. No lo veo, Va la a neta, abrir, va a güey. abrir. Súbete, súbete al carro a recuperarte tú solo. Es lo que voy a hacer. Y no veo que lo hagas. ¿Qué es eso? Ya se fueron, ¿no? No, güey, pues bajé al güey que estaba aquí. Ya no los veo. ¿Ya no están? Deja curarme. Acá había un botiquín. Sí, Acá hay güey. uno, aquí hay uno. No los veo, güey. No, se Pero ya bajé vamos. a uno y el otro se te peló. Sí, el otro se me peló. Vámonos. Corre, corre. Puta madre, me aventé para atrás. Agarra la tirolesa que acabo de poner. No mames, yo también la cagué. Puta zona, ¿qué pedo? Está corriendo muy rápido. Es lo que estoy viendo, entonces ni por qué. Ya entré. Va muy rápido, ¿no? La pinche zona pedorra. ¿Qué pasa de ver? Aquí está ese güey, por aquí está. Están ahí enfrente construyendo. ¡Ay, güey! Me bajó. Está aquí arriba de la casa. ¡No mames! Tienes al otro del otro lado. Me sacó, creo.
¿Neta? No, aquí estoy. Verga, no Está arriba traigo de la vida. casa. Sí, no traigo vida. Vete, vete, vete. Vete, vete. No traigo vida, aguanta. ¿Te estás curando tú? Sí, sí, sí. Ahí viene, 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 viene para acá. Puta madre construyó. Cúrate, cúrate. No puedo curarme, no tengo con qué. ¡Ah! Vámonos, vámonos en en el Súbete, carro, en el súbete. carro. Ven acá, ¿Dónde estás? aquí atrás. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos a la verga. Oh, sí, pinches perros. Vas a ver si puedes pasar al lado de ellos para balancearlos. Estaría chido. No traigo vida, güey. No, pues estás. Si me quedo nos van a potear. Ah, verga, le vengo dando al carro. Avanza, 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 avanza. Vámonos a la verga. No mames, aquí hay gente, Aquí hay güey. loot, aquí hay loot. Pero aquí hay gente, mamón. Vente, aquí hay loot. Vente aquí, quédate. Aunque sea para poner unos escudos. Ahí vienen esos güeyes, ¿eh? No me digas. ¿Dónde están? Estoy- Aquí están. ¡Ah, huevo! A huevo, por puto. Venía bien sobres el güey. Sí, güey. Es el otro güey, no sé dónde quedó. Puta madre, pinche juego, qué pedo, se me está trabando. Ahí viene igual, ¿Dónde ¿eh? verga estás? No lo veo. Ahí. Ah, puta madre. Vente Puta para madre. acá. Cómete esto. Chile, le voy a aventar otro puto cañonazo. Órale, perro, cálmese. Cómete esto. Una pizza, una pizza. Pero déjame, mamón, déjame pizzas. Sí. Con... Ahorita llévate las que te sobren. Ya no me No sobraron. te las comas, güey. No, ya no me sobraron, papi. ¿Qué quieres que haga, carnal? Acá hay una de estas madres morada, ¿eh?